Bueno, mi gente, vamos a hablar del libro del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, pues obviamente pues lo escribió Juan, el discípulo. Y ese libro tiene una peculiaridad. Sabemos que hay 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento de la Biblia que nosotros conocemos. Los 3 primeros libros, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman los evangelios sinópticos. Sinópticos porque ellos se dedicaron a hablar de la vida, obra y muerte de Jesús como una historia, ¿verdad? Hablan de temas similares, hablan de situaciones similares, aunque cada uno le extiende la historia, ¿verdad? El más corto de ellos es Marcos. Marcos se entiende que fue el primer evangelio que se escribió. Más adelante, ¿verdad? Podemos abundar ahí. Y después de ahí, Mateo y Lucas, pues, utilizaron de base lo que ya estaba establecido. Hay otras vertientes, ideas o análisis que se han hecho que nos dicen que Juan fue el primero y así. Pero los hallazgos que más se han encontrado es precisamente de que Marcos fue el primero que se escribió. Marcos no lo escribe, Marcos no es un discípulo de Jesús, no es de los 12 discípulos. Si no se habían dado cuenta, Marcos no es de los discípulos de Jesús. Marcos se entiende que era familiar de Pedro. Y él se llamaba Juan Marcos. Era sobrino de Bernabé. Bernabé que andaba con Pablo. Él era su sobrino. Así que estuvo bien ligado a la iglesia del primer siglo, al evangelio, ¿verdad? A cuando se estaba desarrollando la iglesia específicamente, y luego se unió con Pedro profundamente, y más tarde hasta Pablo lo usa para que lo ayude en el evangelismo y en el mantenimiento de la zona. Pero Juan Marcos, que así se llama el escritor, era un colaborador directo de Pedro que cuando Pedro ya estaba llegando a su fin se dio cuenta de que la historia de Jesús no estaba escrita en ningún lugar. Ellos usaban tradición oral, que era que le contaban la historia, ¿verdad? A las predicaciones, a la familia, a los amigos, pero no había nada escrito. Así que en esa preocupación, pues Pedro le dicta a Juan Marcos la historia desde su perspectiva, desde su experiencia. Por eso Marcos es el evangelio más corto. Después de allí, Mateo y Lucas, que Lucas tampoco fue de los 12 discípulos de Jesús. Lucas fue también un colaborador bien fuerte en la iglesia del primer siglo y fue colaborador de Pablo también. Así que estuvo cerca, y él lo que hizo fue estudiar, indagar, hacer un research, ¿verdad? De la historia de Jesús, de cómo ocurrieron los hechos. Sí, él hizo un estudio para saber, él escribe a Teófilo, y en sus averiguaciones, ¿verdad? Pues usa de base a Marcos, el libro de Marcos, y añade, ¿verdad?, lo que Dios le inspiró para enseñar. Así a Mateo también lo hace. Pero estos 3 libros primero son similares, aunque no son idénticos, pero comparten muchas cosas, muchos pasajes, muchas historias, muchas parábolas, ¿verdad? Son sinópticos porque se pueden entrelazar el uno con el otro. Pero Juan es un libro que se escribe desde otra perspectiva.
Así que, como vamos a estar hablando durante el resto de las clases de todo el libro, ¿verdad? Hasta que lo finalicemos, pues es necesario que podamos introducir el libro para que podamos entender qué era lo que estaba pasando y con qué se enfrentó Juan a la hora de escribir el libro, qué era lo que estaba pasando. Así que yo hice un resumen más o menos de la introducción del libro de Juan. Después yo tengo aquí un libro que es un comentario bíblico del Nuevo Testamento, que se lo voy a recomendar al que lo quiera comprar para su estudio personal, como decía Zuleimi, porque es bien bueno, pues. Te lo voy a traer. Sí, pero después pues hablamos de eso. Miren, Juan es el cuarto evangelio, ¿verdad? Según está puesto en el orden bíblico. Y se escribe en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, cerca del año 100 después de Cristo. ¿Ok? Juan ya estaba viejito y antes de morir, él, inspirado por el Espíritu Santo, hace lo mismo. Va a escribir su vivencia y su testimonio de lo que Cristo hizo delante de sus ojos. Lo único que ya han pasado 70 años desde que Jesús vino, vivió, murió y fue llevado al cielo. Y son 70 años en los que la iglesia está desarrollándose. ¿Ves? Así que ya han sucedido muchas cosas y el mundo de Jesús, cuando Jesús vivió en la tierra, no era el mismo 70 años después cuando Juan escribió el libro. Ni tampoco era el mismo mundo de cuando comenzó la iglesia el día de Pentecostés. Porque el día de Pentecostés vino 50 días después de que Cristo resucitó. Cristo resucitó hoy y estuvo 40 días con sus discípulos presentándose a la gente. En algunas ocasiones se presentó a más de 500 personas a la vez. Pero él se presentó a la gente que lo conocía y que iba a servirle de verdad. Cristo conocía el corazón de todos. Y cuando Jesús ascendió al cielo, le dijo, no se vayan de aquí, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de los altos. Así que el día 40, después de su resurrección, Jesús es levantado del cielo y 10 días después viene el Espíritu Santo a cumplir la promesa que Jesús había hecho. El día de Pentecostés. Así que esa iglesia que nació ahí tenía un contexto bien distinto a la iglesia a la que Juan le escribe después. Y vamos a ver por qué. Miren, el cuarto evangelio se escribió en Éfeso en el año 100 aproximadamente después de Cristo, por obviamente el apóstol Juan. Este era un evangelio diferente de los demás, porque Juan certifica que el ministerio de Jesús comenzó en un tiempo en el cual coincidió con la actividad ministerial de Juan el Bautista. Los otros evangelios no especifican ese hecho y pareciera que Jesús empieza después que Juan lo encarcela, ¿verdad? Pero realmente hubo un lapso de tiempo en que estaban a la misma vez funcionando. Comenzando por el bautismo de Jesús, que Juan está en plena función de su ejercicio ministerial, y Jesús viene para ser bautizado por él, y Juan le dice, no, mira que yo no estoy digno ni siquiera desatar la santa. No, Jesús le dijo, no, bautízame para que se cumpla lo que está establecido en la Escritura. Y que Juan pudiera cumplir con su ministerio, ¿verdad? Porque Juan vino a abrirle camino a él. Así que alguien búsqueme Juan 3:22 y otro búsqueme Juan 1 y 2. Juan 4, 1 al 2. Juan 3:22 y Juan 4, 1 y 2. Juan 22. Ajá. ¿Qué dice? Después de eso vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús vino a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba.
El 23. ¿Él es el 23? Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ok. Ahí está un ejemplo específico de que los dos estaban bautizando a la misma vez. ¿Verdad? Dice, después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos y bautizando. En realidad Jesús no bautizaba. Bautizaba a los discípulos bajo su ministerio, bajo su dirección. Pero aquí lo que está Juan haciendo es certificando que efectivamente Jesús y Juan estuvieron en algún tiempo trabajando a la misma vez. Porque especifica en el 23, también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes de que metieran a Juan a la cárcel. Específicamente Juan está dando esos detalles, dejando saber que sí, efectivamente, pues estuvieron activos a la misma vez. Juan 4 del 1 al 2. Sí. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque en realidad los que bautizaban eran los discípulos de Jesús y no él mismo. ¿Y por qué Jesús no bautizaba y eran los discípulos? Pues porque él como autoridad pues está delegando. De hecho, él estaba haciendo un ensayo para ellos de lo que le tocaba a ellos solo. Se Lo dio estaban la experiencia enseñando. de ellos, que él los cogió en Chispito antes de eso. Y que literalmente los cogió antes de ser bautizados y después continuó esa sección. Es como las primeras tareas de ellos. Sí, sí, porque Jesús está directamente con ellos, ¿verdad? Así que después de que Jesús va al cielo, sale la orden de bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues Jesús está allí haciendo eso porque era el bautismo. Recuerden que después que Cristo muere y resucita, tiene un significado diferente, más profundo. En este tiempo, porque quiero que tengan algo claro, mis hermanos queridos, porque esto ha traído mucha confusión. El libro de Juan, Mateo, Marcos y Juan, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? No, tranquila, que no vamos a ir para allá. Lo que quiero es que tengamos esto en conciencia. Comienza en nuestra Biblia, se llama Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero Jesús vivió el antiguo pacto o el nuevo pacto. Hago yo la pregunta. Cumplió toda la ley. Que si Jesús vivió en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. Bueno, él cumplió con el antiguo pacto, No. porque el Uno la ve. No, está bien. Somos uno. Pues está bien, entonces una boca a la vez. Son uno con dos bocas, pero uno a la vez. No es para poder atender. Porque son dos periodos, o sea, él está en el viejo pacto hasta que es sacrificado y él resucita, así que comienza y vive durante el nuevo y luego es que se va al cielo, así que los deja ahí, son dos los deja periodos. en el nuevo. La Biblia dice, eso lo explica Pablo más adelante, pero hay gente que se confunde y creen que Jesucristo vivió el nuevo pacto. Jesucristo no vivió el nuevo pacto. No, porque eso fue. Jesucristo vino a cumplir la ley. La ley demandaba que alguien muriera por el pecado. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos, que ellos tienen esa experiencia, luego que Jesús va al cielo, ahí comienza el nuevo pacto. No. Vamos con En el calma. momento en que murió. Esto es bien importante, miren, esto es bien importante porque de aquí hay gente que comete errores teológicos y de fe que no entiende. Okay. Miren, Jesucristo
dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, ¿verdad? Porque él vivió bajo el antiguo pacto. Así que él cumplió con toda la ley, pero mientras iba trabajando en cumplir la antigua ley, él estaba montando las bases del nuevo pacto. Él empezó a hablar un lenguaje diferente. Él empezó a enseñar una cosa diferente. Que tú sanas en sábado. Y el sábado, y decía, yo soy dueño del sábado. Yo era antes que el sábado. Así que él no está violentando la ley. A la vez que cumple con ella, él está poniendo unas bases para lo que va a ser el nuevo pacto. Y aunque los fariseos entendían que Jesús estaba violando la ley, lo que pasa es que los mandamientos habían sido tan brutalmente dejados a un lado, porque los judíos tenían los 10 mandamientos del Pentateuco, ¿verdad? Y otras leyes que en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, 680 leyes adicionales le añadieron a los 10 mandamientos. Y eso se convirtió en su Dios. Ese fue el problema. Que ellos convirtieron eso en su cultura, dejó de ser algo santo y se convirtió un yugo. Exacto, se convirtió en su costumbre, porque la ley decía que no trabajaran el sábado porque Dios lo santificó para él. Ese día descansará. Entonces ellos dijeron, no se puede hacer obra. Ok, ¿y qué sería hacer obra? Pues no puedes cargar más de 5 libras. No puedes caminar más de 1 milla. No puedes, ¿ves? Entonces se enfocaron en lo que el hombre añadió y no en la originalidad del corazón de Dios para eso. Porque la idea de Dios en los 10 mandamientos, y uso ese nada más para poder seguir, pero para que tengamos una idea. Ese mandamiento lo que significaba era, primero no fue que Dios se cansó, porque Dios no se cansa. De hecho, Él creó todo con la palabra de su boca. Imagínate, lo voy a cansar. No hay forma de que se canse. Pero Él culminó su obra completa y la juntó y la hizo, ¿verdad?, florecer y compartir y demás. Así que ese día de descanso era un día en el que la idea de Dios pudiera haber sido más que eso que Él creó, ya está terminado y comenzar a funcionar como Él lo hizo, ¿verdad? Porque no hay trabajo. El ser humano al inicio no trabajaba, no había que labrar la tierra, no había que hacer cosas porque Dios le dio todo. Pero después de la caída, pues sabemos lo que pasa. Ahora, cuando el hombre se enfrancó en trabajar, pasa como están ahora. No hay tiempo para Dios, porque hay que trabajar los 7 días, las 24 horas, hacer chavo, y se olvidan de que Dios existe, se olvidan de que la familia existe, se olvidan de que los hijos existen. O sea, que Dios estaba buscando cómo traer a la conciencia que la vida no es solo trabajo, que hay que tener fe para creer. Por eso Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y lo que había antes de eso era que Dios sabe que ustedes necesitan ropa, comida, vestido. Él tiene cuidado de todas esas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios. Esa es la imagen de la interpretación misma de Dios de eso, de cuidar o santificar el sábado. Porque no puedes enfocarte en todas estas cosas y olvidarte de Dios ni siquiera un día darle. ¿Entiendes? Así que Cristo cumple toda la ley y cuando cumple la ley, Pablo explica más adelante que ningún, ¿cómo se dice? Testamento, ¿verdad? Es Viejo Testamento, decimos nosotros, y Nuevo Testamento. Ningún testamento es válido mientras el testador está vivo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Esa ley hasta hoy día es así.
Para que se abra el testamento de él, el tipo se tiene que morir. O la tipa, la persona, se tiene que morir. Por consiguiente, el nuevo pacto comenzó una vez que Cristo murió. Pero el nuevo pacto no tendría validez si Cristo se hubiera quedado muerto. Porque entonces todo lo que enseñó y dijo y prometió pues era un embuste. Más adelante Pablo escribe, bueno, si Cristo no resucitó, pues vale nuestra fe, porque ¿en qué estamos creyendo? Si era un embuste, ¿verdad? Ahora, Jesús dijo, entre tantas cosas que dijo, un nuevo mandamiento doy, que los améis los unos a los otros, ¿verdad? Porque ahora la ley, que era rígida, que era exclusiva, tienes que hacer estas cosas para que vivas por ellas, si no, es muerte. Pues Cristo establece una nueva ley, que es la ley del amor, que se manifiesta a través de su Espíritu. Por lo tanto, el capítulo cambia de historia cuando Cristo murió. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió fue la culminación de cumplir con la ley que estaba establecida. Por eso él antes de morir dijo, terminado es, consumado es. Porque cuando tú consumas algo es que lo terminaste, llegaste a la cabalidad, cumpliste y completaste lo que sea que te habían puesto en la mano. Pues él completó, consumó, terminó de vivir y completar todas las exigencias que la ley ponía para salvar al mundo del pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Allá en el huerto del Edén, cuando Dios bajó a hablar con Adán y Eva, que los encontró, que los buscó y no los encontró porque estaban escondidos, le dijo, ¿dónde está? Ay, que tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuviste miedo? Porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Esa desnudez de lo que hablaba era de su conciencia, de su ser espiritual. Porque obviamente ellos estaban desnudos todo el tiempo y no se daban cuenta, porque no había maldad en su corazón. Pero una vez que cae el hombre en pecado, pues entra la maldad, y para cubrir su desnudez, Dios mata un corderito y lo viste con su piel. Le cubre el cuerpo físico, que lo que representaba era la desnudez que había alcanzado su alma. Pero ese día hubo derramamiento de sangre para cubrir los pecados de los hombres. Así que esa ley se estableció y Cristo tuvo que llegar a la cruz y exponer su cuerpo y su sangre para que se cumpliera la ley totalmente. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así que ese día que Cristo muere, murió el testador del Nuevo Testamento, el que dictó el Nuevo Testamento, el que dictó el Nuevo Pacto. Así que ese día, el Nuevo Pacto comenzó. Pero como si uno fuera dando un abogado y se sienta al frente, ¿verdad? Y dice, bueno, abra el testamento a ver qué es lo que dice. La validez se la da las palabras que estableció esa persona. Pero no había nada escrito de lo que Cristo hizo. No había nada estipulado así como tal. Simplemente hubo enseñanza. Ahora, cuando Cristo resucita, ya Él cumplió con el antiguo pacto. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Él cumplió con todo. Por eso cuando Él muere y derrama hasta su última gota de sangre, la Biblia dice que cuando Él expiró, hubo un terremoto en la tierra y el velo del templo se rasgó en dos. Eso era la señal viva para los judíos, para los religiosos, para el clero, de que algo pasó, porque era imposible que cualquier ser humano común y corriente que no fuera un sumo sacerdote
entrar al lugar santísimo y mucho menos que viera lo que pasaba ahí, los de afuera. Y Cristo al morir se abrió ese velo, abriendo un espacio adicional para que ahora todo el mundo pueda entrar. Así que quede claro en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros que Cristo vivió en el antiguo pacto, lo cumplió y estableció uno nuevo. Yo he escuchado gente decir que Cristo no abolió el antiguo pacto. Él no lo abolió, Él lo cumplió. Como lo cumplió, ahora, Él cumplió con todas las exigencias de ese pacto, ahora Él tiene la autoridad de poner un pacto nuevo. Y Pablo explica más adelante que lo que es antiguo, el viejo, está próximo a desaparecer. ¿Ves? Así que lo que se establece no es que la obra de Cristo denigra ni devalúa el antiguo pacto, porque todo dice, todo eso era sombra de lo que había de venir, y todo desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Cristo en la Biblia, pero el antiguo pacto era promesa de que Cristo venía, promesa desde que el hombre cayó. Cuando Dios echó la sentencia sobre la serpiente, le dijo: tú vas a arrastrarte, y de la simiente de la mujer saldrá uno que te va a aplastar la cabeza, aunque tú le muerdas el talón. Y desde ahí se está hablando de Cristo. Así que, para nuestra convicción de fe, para nuestra bendición y beneficio, Cristo quitó el acta de decreto que había en nuestra contra, todos esos pecados que si los cometías por la ley decían que estaban muertos. Ahora esos pecados tienen que pasar por la cruz de Cristo. Y al pasar por la cruz de Cristo, nosotros quedamos limpios de ella cuando aceptamos a Cristo. Así que, estamos claros. Zuleimi, ¿cuándo empezó el pacto del nuevo pacto? En la resurrección. Yo sé, por eso te estoy pasando. Pablo explica más adelante que ningún testamento tiene vigencia hasta tanto el testador no muera. Por eso ahí se cumple el antiguo y en la resurrección comienza el nuevo. Automáticamente ¿Quién murió? Ahí. Sí. murió y él consumado es. dijo Y ahí consumado es. muere y comienza. Sí, porque el velo del templo se sacó automáticamente. Ya, ok. Y lo que hizo fue lo que había antes. Ya no existe y yo abro espacio para que todo el mundo pueda entrar al lugar santísimo. Lo que hizo la resurrección fue ratificar que todo lo que Cristo enseñó y puso como base es verdadero. Porque con su vida resucitado, ahora lo que yo dije es verdad y estoy aquí para probarlo. Ya yo morí, ya yo cumplí, ya yo hice lo que tenía que hacer por exigencia de la ley. Ese capítulo se cerró, empieza uno nuevo. Así que, imagínense ustedes, Juan era un joven, era el más jovencito de los discípulos, no era que era un nene de 15 años y 17. Lo que pasa es que antes eras joven hasta los 40 años. En la época de Jesús, esa sociedad determinaba la juventud así. Así que, O sea, Juan, que no estoy siendo adolescente en estos momentos. no, ya tú pasaste la vida adulta, linda. Los adultos eran de los 100 para adelante. Era de los 40 en adelante. A los 12 años, el bar mitzvah parece que celebran por ahí los judíos todavía, que es que el niño se convierte en hombre, es simbólico en el sentido de que adquiere otras cosas, pero no es adulto, ¿verdad? Hasta los 40 años. No sé ahora cómo lo llevan ellos, ¿verdad? No sé bien esa parte, pero por lo menos en la época de Jesús así. Así que Juan, entre muchas cosas,
escenario de la Galilea, Juan pone como escenario principal a Jerusalén y a Judea. Y no es que se contradicen, es que las visiones son diferentes. Así que unos, ¿verdad? Ponen el ejemplo de mi casa, que somos 10 hijos y los 10 vivimos con los mismos 2 padres, todos los días que vivimos juntos, y la perspectiva de cada cual es diferente a la del otro. Podemos estar de acuerdo que papi es bueno, que mami fue buena, que esto, que lo otro, pero la experiencia de vida, de familia, es distinta para todo el mundo. Pues eso mismo ocurre en los evangelios. Así que, Juan, mantengan la Biblia en la mano para que me puedan ayudar y así avanzamos un poquito. Juan 2, del 11 al 13. Juan 2, del 11 al 13, del 5, 1. Juan 2, 11 al 13. Juan 5, 1. Juan 7, 14. Y Juan 4, 3. Juan 2, 11, ¿qué lo tengo? Yo lo tenía. 11 al 13, ¿verdad, Juan 2? Juan 2 del 11 al 13. Esta señal milagrosa en Cana de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas, palomas y para los sacrificios. Voy por el mismo 13. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Ya. Okay. Lo importante de ahí es que señala que Jesús fue para Jerusalén. El 5.1. Juan 5.1. Estamos Juan. Todo lo que diga este mundo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Juan 7:14. Hacia la mitad de la fiesta Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar. Y Juan, el templo, cuando se diga templo, siempre en Jerusalén porque era un templo, los demás eran sinagogas. Y las sinagogas eran pequeños lugares de reunión en las barriadas de los pueblos. ¿Ves? Pero el templo de los judíos estaba en Jerusalén. Léete 4:3. 4:3. Y dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Ves? En todos los versículos que se han leído, el punto de desarrollo, el lugar era Jerusalén o Judea. Este punto no es que contradice los otros 3, sino que los otros 3 coinciden en que el lugar de desarrollo de la mayoría de los eventos era Galilea. Juan se va a los otros lugares donde los demás no contaron, ¿verdad? Así que Juan está hablando desde otra experiencia, desde otra perspectiva, y en el desarrollo vamos a entender por qué. Juan acentúa que el ministerio de Jesús duró por lo menos 3 años. Juan menciona al menos 3 Pascuas en las que participó Jesús. En Juan 2:13, que lo leyeron ahorita, fue la purificación del templo. Eso es una Pascua. Y la Pascua ocurre una vez al año, que es lo que ahora celebran aquí en Semana Santa. También de Pascua, ¿verdad? En Juan 6:4 vuelve Jesús a la Pascua, que fue cerca del evento de la multiplicación de los panes y los peces. Y la última Pascua, que es la tercera, así que fueron 3 años, cuando crucificaron a Jesús, se convirtió en el Cordero de Pascua, ¿verdad?
Esto Juan lo acentúa porque Juan es el que declara la longitud del Evangelio del ministerio de Cristo, pues porque tiene una perspectiva diferente. Así que Juan tiene unos conocimientos que pareciera que otros no tienen. Y es precisamente porque Juan tenía unas experiencias y una cercanía con Jesús que otros discípulos no tenían. Por ejemplo, Juan parece diferir de los otros evangelios en algunas cosas, pero no es ni por ignorancia ni por falta de información, sino que el hecho indudable es que si omite mucho que los otros no relatan, también refiere mucho que los otros no mencionan. O sea, lo que le estoy diciendo, Juan habló de cosas que los otros tres evangelios no hablaban acerca de Jesús. Así que no es que se contradicen, es que cuentan historias y experiencias distintas. A lo mejor compartió más. Claro, pero vamos yendo. Así que Juan menciona unos detalles que proceden del recuerdo vivo de uno que estuvo allí. Y aunque los demás también, pero como expliqué al principio, Juan Marcos no estuvo con Jesús. Juan Marcos escribió una historia que le narró Pedro. Así que no es lo mismo que yo escriba de lo que yo viví, que yo le diga a Zulemi, mira, escríbeme esto que te voy a decir. ¿Por qué? Porque... Él funcionó como un escriba. Exacto, pero lo que pasa es que cuando yo estoy hablando, a mí se me pueden olvidar detalles. Pero ya tú escribiste y te llevaste el documento. Cuando yo escribo lo que yo viví, lo vuelvo a leer y digo, ah, caramba, pero aquel día pasó tal cosa, ¡pum! Y se lo añadí. Y así sucesivamente, ¿ves? Así que eso seguramente hizo una diferencia importante en las diferencias que tienen los libros. ¿En qué circunstancias escribió Juan? ¿Cuáles eran las situaciones que estaban pasando? Al principio yo dije, sí, es que es importante porque después vamos a empezar a correr. Sí, vamos a empezar a correr por el libro, pero es importante saber el contexto de lo que estaba pasando para no entender mejor lo que estaba sucediendo. Circunstancias en las que escribió Juan. Para el año número 100 después de Cristo, ya la iglesia había dejado de ser predominantemente judía, ahora era gentil en su inmensa mayoría, con un trasfondo helenístico, no judío. Helenístico es que la cultura griega o helenística había arropado el mundo. Y el pensamiento de los gentiles, por haber sido conquistados por Grecia, era un pensamiento totalmente diferente del de los judíos. Los judíos, decir de otro país, como otra cultura. si cualquiera que no fuera judío, es gentil. En aquella época se mencionaba así. Eso implica que los judíos, que eran los únicos protectores, que por eso Cristo tuvo que venir y hacer que el Evangelio cogiera por el mundo, Dios le entregó los 10 mandamientos al pueblo y le enseñó que no se convirtieran ellos a ti, como es que tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. La idea de Dios era que el conocimiento que le dio a ellos lo regaran por las demás naciones, pero los tipos, en vez de hacer eso, empezaron a copiarse de las malas mañas de los demás. Y toda la historia que pasó y todo lo que volvió, ¿verdad? Así que en el contexto en que vivió Jesús, los únicos que conocían la historia que decía, que contaba el Pentateuco y la Torá, que era lo que ellos usaban, eso lo sabían los judíos porque como cambiaron las leyes, hicieron tantos hitos y tantos dictámenes humanos encima de la ley, se convirtió en su cultura. Y a los demás países no les interesaba ser judíos. ¿Me entienden? Así que ningún otro país en el mundo
entendía y conocía la historia de que ellos tenían una promesa del Dios creador y que iba a haber un Mesías y que ese Mesías iba a ser hijo de David. ¿Quién era David? David fue rey de Israel. ¿Me entienden? El mundo de afuera no va a entender esas cosas porque no sabe la historia de los judíos, porque pues eso son los judíos. Como hay cosas que tú no sabes de Francia, y otras que yo no sé de Costa Rica, porque yo vivo aquí, hay gente que no sabe la historia de aquí. ¿Me entienden? Así que había unos detalles que habían que cuadrar y manejar, porque ya, ahorita yo decía que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿verdad? Eso, no había iglesia específicamente, porque ya los 12 eran los primeros miembros de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero Pedro predica el primer día, se convierte en 5,000. Sí, los niños ni las mujeres. 5,000 hombres, ¡plan! Mega iglesia de una. Y en el segundo mensaje, 3,000 más. Así que póngale 3 por 3, 9, poniendo que sea la esposa y un hijo. Son 9,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas, no sabemos específicamente. Pero eso después trae la persecución. Pero empezó a predicarse en Jerusalén. Jesús dio la orden. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos empezaron a predicar y era bien cómodo predicar entre los judíos porque todo el mundo me entiende. No, Pedro decía, ese es Cristo, Jesús que ustedes mataron, era el Mesías. No están borrachos como ustedes piensan. Esto fue lo que dijo Joel. Porque los judíos tienen el contexto de lo que está cumpliéndose en la cara de ellos, porque tenían toda la ley y los profetas. El resto del mundo sabe un pepino de lo que se desarrolló allí. Así que esa primera iglesia era predominantemente judía, porque la iglesia nació allí, en Jerusalén. El contexto, las ideas, la información, la formación de los judíos totalmente distinta y ajena a los demás países. Así que Juan es parte de ese mambo porque Juan empezó ahí y la iglesia empieza a desarrollarse. Pero cuando Juan escribe 70 años después, Juan casi 2 generaciones diferentes, el mundo es otro. ¿Ves? Y el pensamiento de la gente ha cambiado dentro de la iglesia porque vienen de culturas distintas a las judías, porque la persecución provocó que el evangelio se expandiera. Y en la expansión del evangelio se alcanzaron el resto de las naciones, que no se conocían la historia de los judíos. Así que el contexto es de una iglesia predominantemente gentil, en su inmensa mayoría. En tales circunstancias, había que plantear el cristianismo de nuevo. No era que se iba a escribir una historia nueva, ni que iban a hablar una mentira. Era que Juan estaba orando y preguntándose cómo yo le explico a la iglesia de hoy, que no sabe mi historia ni mi trasfondo, cómo yo evangelizo. ¿Cómo yo evangelizo a esta gente que no sabe un pepino de lo que yo le estoy hablando? Porque había que plantearse el cristianismo de nuevo, hablando en términos y categorías. O sea, no hay forma de que yo le empiece a decir a esta gente, no, que Jesús, el Mesías prometido, ¿de quién? ¿Quién lo prometió? ¿Dónde? ¿A quién se lo dijeron? ¿De qué Jesús tú hablas? ¿Sí? Bienvenido. Salude, papá, ahora. Salude. Estamos en medio de la clase. Así que Juan tiene las manos bien llenas, porque ya él está mayor. Juan era judío y tiene frente a él una iglesia totalmente diferente. Y definitivamente necesita la ayuda del Espíritu Santo para poder manejar eso, porque él no era Pablo, que Pablo estudió
filosofía griega y todas las cuestiones de los judíos, porque él era fariseo. O sea, Pablo era un tipo educado en otras cosas, pero Juan no. Juan era pescador. Así que él tiene de frente un contexto distinto y el Espíritu Santo lo toca y dice, antes de morir tengo que hacer algo porque tú sabes, hay algo que hace falta. Así que Juan encontró la forma de hablarle a una iglesia que no tiene trasfondo judío, sin dejar de a un lado a los judíos que también eran parte de ella, ¿sabes? Yo tengo que ver cómo yo hago para hablar un idioma que los dos entiendan. Así que, imagínense ustedes, haciendo un recuento corto. Miren esto que les voy a decir y piensen. Porque a veces uno piensa que eso pasó después y fue antes. Pensadores griegos. Nada más puse 4 que son de los más importantes. Aunque hay montones más. Sócrates. ¿En qué época vivió Sócrates? ¿Alguien sabe? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Pero si no lo dieron en la habitación. Es tan viejo que no lo puedo. Miren, Sócrates vivió nada más y nada menos que del 469 al 399 antes de Cristo. Y hasta el día de hoy en las universidades se habla del bendito Sócrates, ¿verdad? Así que él vivió en el siglo V antes de Cristo. Para que tengamos una idea de lo que estaba pasando ya en la cultura del mundo. Después de Sócrates, Platón. Platón vivió del 427 al 347 a.C. y era discípulo de Sócrates. Aristóteles, famosísimo, un gran pensador, vivió del 384 al 322, escuchen, antes de Cristo. Estamos hablando de que casi 500 años antes de que Cristo llegara a la tierra. Ese no es Aristóteles con ácido, ¿verdad? No, así es. Estamos hablando de que la Biblia relata que del libro de Malaquía, que es el último del Antiguo Testamento, a Cristo llegar a la tierra pasaron 400 años antes de que Juan el Bautista abriera la boca a hablar por primera vez en tantos años de parte de Dios. 400 años de silencio, que Dios no dijo nada. Y en esos 400 años el mundo fue enseñado por los filósofos griegos que empezaron a conquistar. Los filósofos griegos, como te digo, el imperio griego fue un imperio poderoso, pero eran más pensadores que guerreros, ¿verdad? Así que al imperio griego lo conquista Roma, porque eran más guerreros que pensadores. Eran brutos, brutos en su forma de actuar, en el sentido de que no tenían misericordia, iban a ganar a todos, hacía lo que fuera. Estos eran más cultos y más sensibles, así que pues perdieron la guerra. Pero sucedió que la capacidad y sabiduría pensante de los griegos conquistó a los romanos. ¿Ven? Eso se estudia en humanidades en la universidad. Así que lo que hubo en el imperio romano lo que hubo fue una fusión intelectual versus gobierno. Pues ellos adquirieron todo y hasta los dioses, ellos le cambiaron los nombres de Venus, que si Afrodita, que si, ¿verdad? Todos esos dioses griegos, los romanos les pusieron nombres romanos y se quedaron con todas las historias y todo bien similar. Así que hubo una conquista de guerra de parte de los romanos, pero hubo una conquista de pensamiento de parte de los griegos. Y el pensamiento griego siguió reinando hasta hoy, ¿sabes? Hasta hoy eso sigue dando vueltas. Así que, después de Aristóteles, que fue discípulo de Platón, vino Alejandro Magno, que conquistó el mundo entero del pueblo de Dios, antes de los romanos. Del 356 al 323 a.C. Era rey de Macedonia y alumno de Aristóteles. O sea que el mundo entero conocido, excepto Israel, ¿verdad?
estaba lleno de intelectualidad y pensamiento helenístico, griego. Así que no entendían nada de lo que se iba a tratar de proyectar. Y ahora tú tienes una iglesia que tienes que alimentarla con palabras y tienen un contexto distinto. O sea, hay muchos que se han convertido ahí y muchos de los que ya son, sabe Dios cuántos años tendrían, pues no tienen como quiera el contexto que tú tienes. No había nada escrito en el Nuevo Testamento. O sea, como que, vamos, abran su Biblia en el capítulo 1 del libro de Marcos, eso no existía. Así que hay que llevar el mensaje entero. Y los tipos que lo tienen en la cabeza están muriéndose. No hay nada escrito. Así que Juan se enfrenta a una situación, pero seguramente orando y pidiendo dirección, el Señor le inspira. Y Juan encuentra una manera de cómo manejar la situación. ¿Por qué? Porque tanto los griegos como los judíos tenían la concepción de el logos. Esa palabra que tenía significaba en griego palabra y razón para los griegos. Pero para los judíos también tenía sentido porque el logo era la palabra todopoderosa de Dios. Esa que en su narrativa y en su historia y en la Torá decía, y dijo Dios que haya luz, y fue la luz. Así que eso es un pensamiento abstracto porque tú no lo ves, pero entiendes que el Dios que tú crees, pues era por la palabra, creó las cosas, según, ¿verdad? Génesis. Así que los griegos y los judíos podían entender una misma palabra porque para los dos tenía un significado similar. Así que el Señor inspira a Juan a usar eso. ¿Y cómo empieza el libro de Juan? En el principio era el logos, el verbo, la palabra. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Así que hay una intención del Espíritu Santo dentro de la mente de Juan de poder llevar un mensaje que fuera entendible por todo el que lo lleva. El logo o mente de Dios, como pensaban los griegos, era lo que producía y mantenía el orden del universo y daba razonamiento al ser humano. O sea, los griegos estaban conscientes de que ese logo era la mente de Dios, era el que ponía el orden en el universo, que un día sale y el otro termina y sale el sol y sale la luna y las estaciones del año no interfieren ninguna con otra, se acaban aquí, empieza la otra, hay un orden perfecto y ellos lo sabían, lo están viendo. Para ellos eso era una mente maestra, era alguien más, era un ser supremo, un Dios que tenía control de esas cosas. No lo conocían, no sabían quién era, pero sabían que existía. Para los judíos, pues claro, pues, ya ves, el Dios creador. Así que era un concepto que los dos bandos podían entender. Los dos tenían la concepción de dos mundos. Los griegos pensaban en que el mundo invisible era el mundo real, el mundo de las ideas. Eso que te enseñan en la universidad, ¿verdad? De todos estos pensamientos, Sócrates, de eso mismo que mencionamos. El mundo visible era solamente sombra, una sombría irrealidad, porque este mundo no es real porque es imperfecto. Este mundo es de uno que hay invisible, que es perfecto, de donde las ideas. Sócrates decía, esa mesa está en el mundo real, pero es imperfecta, tiene chivo y cosas, pero en algún lugar en el mundo invisible está la idea perfecta, de una mesa perfecta que debería ser esa como esta, que esto es un reflejo sombrío de lo que en algún lugar en el otro mundo es perfecto. Esa era la idiosincrasia que había. Entendía que había un mundo físico imperfecto y otro que era espiritual, que era perfecto. Así que había por dónde entrar. Y Juan encontró la manera de explicar que esa palabra creadora
Y eso perfecto del mundo invisible vino a la tierra y cobró vida en Cristo. O sea, que Juan halló la forma, inspirado por el Espíritu Santo, cómo explico a los dos a la vez esto. ¡Bim! Eso perfecto del mundo invisible vino a la tierra y cobró vida en Cristo. Él es lo verdadero y lo real que ha venido a nosotros en forma humana. Así que logró amarrar las dos cosas, el mundo invisible de lo perfecto, de lo real, de lo que es real y verdadero, y vino a la tierra en forma humana. Así que en el mundo imperfecto hay un hombre de carne y hueso, pero que vino desde allá. Por lo tanto, Juan encuentra la manera de cómo atraer la atención de los dos y que cada uno o sea, todo el que escuchara el mensaje pudiera entender de qué se estaba hablando. Así que para Juan, los milagros de Jesús no eran simples hechos admirables, eran ventanas que se abrían a la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque Juan está usando ese concepto para traer a la tierra a Cristo, ¿verdad? Para que ellos puedan entender, eso mismo, como tú dices, para judíos en la palabra, y tú lo entiendes fácil. Jesús era hijo de José, descendiente de David, y la palabra tenía poder, porque Dios hablaba la palabra, pues Cristo es la palabra. La ven, ok. Pero para los griegos, pues era más amplio el concepto. Así que con Cristo los milagros para Juan no eran solamente hechos milagros, era una ventana. Cada vez que eso hacía un milagro, era una ventana que se abría a la realidad de Dios. Ese mundo real y perfecto venía aquí y te hacía una muestra. Lo que hay allá te lo estoy trayendo a ti. El tipo estaba cojo, ¡pum! Lo sané y lo puse perfecto, como se supone que funcione. ¿Por qué pasa eso? Porque yo estoy trayendo del mundo real que tú no ves a lo que es imperfecto en materia, ¡pum! Y lo traje aquí. Así que cada milagro no fue que dice, no, y fuimos allí y había un tipo que tenía la mano torcida y oramos por él y se le enderezó. Hacho, brutal. Pero Juan le está poniendo un significado más profundo. Porque esto no es solo un milagro que el tipo se fue para la casa con la mano derecha. Es que hubo una manifestación del mundo perfecto en la vida perfecta de una persona. O sea, el Dios que creó todas las cosas vino aquí y tocó al tipo y lo sanó. ¿Tú me entiendes? Es algo más profundo que simplemente un hecho que ocurrió. Juan muestra en los milagros de Jesús no tanto como compasión humana, como los otros evangelios explican, y Jesús tuvo compasión de la mujer que se le murió su hijo, la viuda de Naín, y fue y lo resucitó y se lo entregó a su madre viva. Eso es bien bonito y es un acto de compasión, pero Juan está tratando de presentar ese mismo hecho que fue maravilloso, pero con una calidad superior a simplemente que Jesús era un hombre bueno y tuvo compasión y sanó al tipo y se lo devolvió a la mamá. No, es algo más grande que eso. Así que cada milagro de Jesús, Juan lo ve como una demostración de la gloria de Cristo. No solamente del amor y la compasión de este maestro humano que está aquí, que nos enseña, no, es que es algo mayor. Porque ¿quién más hacía milagros como eso? No había nadie. Así que Juan está acentuando la actividad divina de Dios a través de Cristo, por su Espíritu. Así que en Juan los milagros iban cargados de significado. No solamente eran meras cosas. Jesús alimentó 5,000. Y después de eso vino un discurso que decía, Él es el pan de vida. Así que en el físico y mundo imperfecto había hambre y Jesús le dio de comer. Pero la enseñanza que quiso traer Jesús
Esa hambre física te la quita el pan físico. Pero yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Y te voy a alimentar el alma espiritual, esa que tú no ves, pero que te da hambre. Pues yo soy el que la sostengo. Jesús sanó un ciego y la enseñanza venía detrás. Yo soy la luz del mundo. Yo estaba en tinieblas y yo llegué para traerte luz. ¿Ves? Que son los mismos eventos, pero hay una exaltación de la figura de Cristo como Dios, como ese enviado del cielo que vino a cumplir la misión del Padre Celestial. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Y cuál fue la enseñanza? Que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Ves? Así que, aunque este cuerpo físico se muera, Jesús lo resucitó y la gente lo que vio fue lo que resucitó. Pero Jesús está dando una enseñanza, resurrección y la vida. Así que ese ser que hay adentro de ti, que tú no ves, necesita vida y la vida se la doy yo. Si tú estás muerto, es tus delitos y pecados, ¿verdad? Pues necesita a Cristo. Así que Juan está apuntando a glorificar a Cristo como Señor, no solamente como el Maestro y el que cumplió la ley, sino que lo exalta a un nivel más mayor. Pero, ¿cómo estaba el mundo para el tiempo de Juan? Había un brote de herejías. Acuérdense que iban 70 años desde que la iglesia empezó a funcionar como iglesia, y todos estos conocimientos, así como Sócrates tuvo de discípulo a Platón, y Platón tuvo de discípulo a Aristóteles, y Aristóteles tuvo de discípulo a Alejandro Magno, pues así siguieron discípulos de Alejandro, discípulos del otro, y en el tiempo de Jesús, de Juan, pues había gente enseñando otras cosas. Pues claro, cuando Juan llega se encuentra con un mundo que está atestado de eso y otras cosas más. Ahora, herejía, pues porque la gente de los griegos se empezaron a convertir y empezaron a mezclar cosas. Entonces empezaron a mezclar cosas de las que ellos creían con Jesús. Y entonces pues un revolú. Y vamos a terminar con esto, pero es importante que lo tengan en la cabeza. Miren, ¿qué herejía había más o menos en aquel tiempo? Había ciertos cristianos, especialmente los de origen judío, que le daban un lugar demasiado alto a Juan el Bautista. ¿Y qué pasaba con eso? Bueno, porque estaba devaluando la figura y el sacrificio de Cristo. Porque Juan mismo dijo, yo no soy. Yo soy la voz de que clama en el desierto, que era Jesús. Yo soy alguien que Dios mandó a abrirle espacio a su Hijo. Y yo no soy Dios. Conviene que yo venga y que él crezca. O sea, todas esas cosas, pues claro, como eran judíos, y pues entonces vamos a buscar la manera de exaltar a Juan de tal manera como de poner a Juan por encima de Jesús. Porque Juan bautizó a Jesús, no fue al revés. ¿Tú me entiendes? Así que había una idea cogiendo por allí que estaba tratando de valorar a Cristo, su ministerio y su obra y su deidad. Y otra que es bien famosa y que todavía hay gente hablando de eso por ahí, aunque disfrazado: el gnosticismo. El gnosticismo decía que la materia es esencialmente mala. Miren esto, para que vean cómo peleaba eso con lo que Juan está tratando de explicar para sacar las herejías de la iglesia y poder establecer la palabra de Dios tal y como era. Decía que la materia es esencialmente mala y el espíritu esencialmente bueno. Con ello daba a entender que Dios no podía tocar la materia, por lo tanto Dios no había creado el mundo, porque la materia es mala. Si Dios creó el mundo, ¿cómo un Dios perfecto y santo puede crear la materia? No puede ser, eso no es posible. Creían que Jesús era una emanación de Dios, no hijo ni nada relacionado directo, sino que, no sé, algún fluido que salió de Dios, así emanó de él y salió ese ser que le pusieron Jesús. Y algo así como un semidios, distante de Dios, del Dios real.
era un ser inferior entre Dios y el mundo, era como el eslabón perdido, como la cadena que está en el medio de las dos cosas. Eso suena al culto de los griegos, donde estaban todos los dioses allá en el Olimpo, y de momento se enamoraron de mujeres, hombres humanos, y hicieron semidioses, ¿verdad? Así que ellos eran el eslabón. Pues ya había gente enseñando que Jesús era eso, no que era Dios verdadero, ni que era el Hijo de Dios, no, era que era un tipo que estaba entre medio de los dos. Creían que Jesús no tenía un cuerpo real, porque el cuerpo es materia y Dios no podía tocarla, así que Jesús era una especie de fantasma, sin carne ni hueso, no tenía forma de ser real, porque no podía ser así. Entonces en Juan 1, en primera de Juan 4:3, si alguien lo busca, Salió de Judea y se fortalece a Galilea. no, en primera de Juan. Ah, primera. Lo que pasa es que Juan, pues, obviamente más para adelante escribe, así que esta idea, Primera de Juan 4, 4:3, 3. Están los anuncios. no lo veo, pero no vale, que lo tenga, dice, estamos terminando. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. ¿Por qué? Porque Juan enseñó que verificara los espíritus. Si alguien dice que Cristo no vino en carne, es un espíritu de anticristo. ¿Por qué? Porque él está combatiendo precisamente esta enseñanza. No, porque Jesús no puede ser real. Había la idea de que Jesús cuando caminaba en la tierra no dejaba huella porque era un fantasma. Así que no había... Ese cuadro que había antes donde quiera, hay dos huellas en la tierra. ¿Te acuerdas, verdad? Que en muchas casas había, pues eso era imposible para los nórdicos. ¿Ah? Sí, después había una reflexión que decía que era que se lo había una vez porque Te cargaba en los brazos. Pero en este tiempo, era que esa gente que eran creyentes del gnosticismo, creían todas estas cosas, pero el problema era que eso se estaba metiendo para la iglesia, porque son gente que comparten, ¿verdad? Cultura. Así que no hay un mensaje claro todavía o estable, no tienen un libro de texto para leer como la Biblia que tenemos hoy, no existía. Así que venían otras fuentes, otras influencias de escritos y cosas más antiguas que sí estaban establecidas. Y estaban tratando de corromper la realidad del Evangelio. Así que también nació el docetismo. Decía que Jesús parecía hombre, pero no era real. Era como una ilusión de que era un hombre, pero no era un hombre real. Las creencias gnósticas atacaban a la vez la divinidad y la humanidad real de Jesús. Esa idea que ellos tenían, ¿verdad? De que en el mundo invisible era perfecto y en el visible era imperfecto. Pues tanto lo uno como lo otro lo atacaban el gnosticismo. O sea que pareciera que nació para aquel tiempo, ¿verdad? Para precisamente tratar de opacar lo que Cristo era e hizo con nosotros. Así que en un ambiente como ese, Juan escribe un libro dirigido a traer a la realidad a la gente y enseñarle la verdad de Cristo como hombre y como hijo de Dios. Porque como todas las cosas,
que no se corrigen a tiempo, ¿verdad? Pueden salirse de control y dañar los demás. Pablo decía que una poca de levadura leuda toda la masa. Jesús enseñó algo similar también. Así que es importante que nosotros podamos entender que Jesús, en la experiencia de Juan describe a Jesús como hombre que tenía hambre, que en Getsemaní orando, su sudor era como gotas de sangre, que sintió dolor, que, ¿verdad? Todas esas cosas como ser humano. Tengo hambre, tengo sed. Y en la deidad de Jesús hablaba de la preexistencia de Cristo, de que antes de que el mundo existiera yo existía, que antes de fulano yo era, ¿verdad? Porque Juan quería presentar las dos caras de la moneda, precisamente para atacar esas enseñanzas que estaban tratando de evaluar la figura de Cristo. Y Cristo es nuestro Salvador, así que no había forma de que permitiéramos que eso pasara. Así que, terminando con esto por el día de hoy, vamos a quedar listos para la próxima semana, ¿verdad? Poder empezar de lleno en el libro, capítulo por capítulo. Pero ¿quién era Juan? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien tiene una idea? ¿Saben algo de Juan? Hay detalles importantes. No, yo hablé de Juan un poquitito. Juan fue el que vino a abrir el camino. No. Ese es Juan el Bautista. Juan el discípulo es otra persona. El discípulo amado. Ok. A los demás no. Y nadie sabe por qué, Que también le dijo que le dejó a su madre como a cargo también, a María. Sí, al final es la luz. Por favor. Miren, les voy a leer esto que son detalles bien importantes. Que cuando tú los entiendes te cambian el switch. Ok. Esto pues lo voy a compartir exactamente como está, porque son unas notitas al cárcel que nos ayudan a entender. Miren qué interesante, escuchen esto. Hemos visto que el propósito del autor del cuarto evangelio era presentar un evangelio de una forma que resultara comprensible para los griegos y también para combatir las herejías e ideas equivocadas que habían surgido en el seno de la iglesia. Ahora, ¿por qué se enfocó tanto en los griegos? Bueno, porque ya los judíos tenían para su entender 3 libros anteriores. Mateo, Marcos y Lucas, que estaban escritos con esa perspectiva. Entonces, los helenistas, los de afuera, los que no eran judíos, estaban perdidos. Pues el Espíritu lo inquieta a traer un evangelio que le explique a esa gente las dudas que obviamente iban a surgir. Y a la vez, pues, combatir las malas enseñanzas que estaban pasando. Ahora, debemos pasar a preguntarnos, ¿quién fue el autor del cuarto evangelio? La tradición responde unánimemente que fue el apóstol Juan. El apóstol, ese que andaba con él. Vamos a ver que sin duda la autoridad de Juan respalda el evangelio, que es posible que no fuera su mano la que diera la forma definitiva. Eso es lo que quiere decir que también puede ser que alguien lo haya ayudado a escribir, ¿verdad? Y que no es que escribieron el evangelio porque él lo escribió, pero hubieran habido colaboradores adicionales que nos han ayudado en el proceso. Vamos a recoger lo que sabemos del apóstol. Era el más joven de los hijos de Zebedeo, que tenía un negocio de pesca lo suficientemente bien montado como para tener empleados además de sus hijos, Juan y Jacobo, o Santiago, que se traduce así en hebreo y en griego. Su madre se llamaba Salomé. Sí, pero no es la que va aquí. Y escuchen esto. Su mamá se llamaba
de Zebedeo, su mamá se llama Salomé y parece muy probable que fuera hermana de María, la madre de Jesús. Ajá, exacto. Entonces, eso está en Mateo 27:56 y en Marcos 16, para que lo puedan comprobar. Juan, con su hermano Santiago, obedeció la llamada de Jesús. Parecía que Santiago y Juan eran socios de Pedro en el negocio de la pesca. Así que eran íntimos y bien relacionados. Eran uno de los que formaba el círculo más íntimo de los discípulos, que era Jacobo, Pedro y Juan. Fueron con Jesús aquí. Jacobo, Pedro y Juan fueron con Jesús allá. Cuando fue a hacer la ley de Jairo, sacó a todo el mundo y dejó a Jacobo, Pedro y Juan con él y la mamá y el papá de la nena. Y así, ese relato, porque esos tres se entiende que estaban unidos como personas, ¿verdad? Tenían un negocio en común, una amistad profunda. Estos dos, Jacobo y Juan, eran primos de Jesús, primos hermanos. Así que había una conexión adicional. Y para colmo, Juan era el chamaquito del tubo. ¿Ves? Así que todas esas cosas que el discípulo amado, que se les recostaba en el pecho, que pues eso viene a raíz de, no es que Jesús tenía preferencia, es que había una relación adicional. Esa a lo mejor como Charlie cuando Lisandro y Jerry eran chiquitos, que se les recostaban así, a lo mejor claro. hacía lo mismo con el primo mayor. Pues ahora se recuestan a su ley. Todavía llegan acá. Así que miren, esto es importante porque entonces no entienden las otras cosas. Miren, era uno de los que formaban el círculo íntimo de los discípulos, porque las listas empiezan siempre por los nombres de... La lista siempre empieza por Pedro, Juan y Jacobo, o Jacobo, Pedro y Juan, ¿verdad? Y hay ciertas ocasiones especiales en las que Jesús se lo llevó consigo a ellos tres no, como la acabo de explicar. En cuanto al carácter, está claro que era turbulento y ambicioso. Jesús le puso a él y a su hermano el mote de Boanerges, que los evangelistas interpretan como hijos del trueno, o sea que era mecha corta. Por eso eran amigos de Pedro, que era otro mecha corta. Juan y Santiago eran absolutamente exclusivistas e intolerantes. Tenían un temperamento tan violento que querían demoler un pueblo samaritano porque no les quiso dar hospitalidad cuando iban de camino a Jerusalén. Y ellos fueron los que preguntaron: Señor, ¿quiere que pidamos fuego del cielo? Tranquilo, ustedes no saben de qué espíritus son. No vinimos a matar, que no dar vida, ¿qué les pasa? Tranquilo. ¿Me entienden? Pero él está describiendo quién era Juan y en qué forma era que se relacionaba con él. Ellos dos, con su madre Salomé para ellos, tenían la ambición de convertirse, oyen esto, que eso sale en la escritura y los otros tres lo dicen de una manera diferente. Ellos dos y su mamá, Salomé, tenían la ambición de convertirse en primeros ministros cuando Jesús inaugurara su reino. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba que Jesús venía a reinar físicamente, que iban a destronar a los romanos, le iban a quitar el yugo. Pues él dijo: pues cuando tú seas rey, nosotros somos tus primos, papá, ponte uno a la derecha y otro a la izquierda. Ella le pidió, la tití le pidió: mira, mijo, cuando tú vengas en tu reino, yo quiero, la petición nada más que te voy a poner es que de mis dos hijos, los primos tuyos, ponga uno a la izquierda y otro a la derecha. Y eso le dijo: eso no me ¿Sabes? toca. La sangre es real. Eso le toca a mi Padre que está en el cielo. ¿Ves? Decidir esas cosas. Pero eso no lo tiro en medio. Pero ahora tú entiendes por qué los discípulos se agitaron, pero mira esto. ¿En qué se cree? Pues claro, porque como había familiaridad, había sangre envuelta en otro tipo de generación adicional, pues ella fue bueno, pues si tú eres rey, pues que los nenes sean los príncipes. Así que en los otros tres evangelios no se nos presenta como un líder entre los apóstoles, uno de los del círculo íntimo y, sin embargo, con el carácter que tenía. Miren, Juan vivió muchas cosas.
Y se dice que él no solo escribió el libro en Éfeso, sino que lo publicó allí. O sea, lo sacó al público para que de alguna manera se hicieron copias, lo pasaron de alguna manera para que la iglesia lo pudiera tener. Porque se entiende que Juan estaba al frente de la iglesia en sus días finales y que la iglesia de Éfeso él la atendía, así que esa gente se acudió a decirle, mira, por favor, antes que te vayas, antes que muera, ya tenía cerca de 100 años, si no los tenía, déjanos saber. Y él, viendo la necesidad que había en el mundo imperante en la iglesia en aquel momento, y la petición que estaban haciendo, pues acceder a escribir un libro que exalte y ponga base firme para declarar que Jesucristo es Señor y Salvador, que es el Señor de la iglesia, y que lo que Juan va a estar diciendo en el libro que lleva su nombre es no solamente la experiencia que vivió con Jesús como persona, sino cómo le impactó, cómo le ministró. Juan después pudo entender, esto es lo que Jesús se refería cuando dijo esto, aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque no solamente tuvo esa experiencia cercana con Cristo, lo vio actuar de muchas maneras. Por eso hay diferencia entre los otros 3 libros y el de Juan, porque Juan vivió cosas más íntimas, más de cerca, más además era familia. Así que seguramente tuvo otros momentos y experiencias con Cristo que los demás no tuvieron la oportunidad de tener. ¿Ven? Ni siquiera Pedro, porque Pedro era casado, Pedro tenía que ir a su casa y atender a las cosas. Y la suegra vivía con él, ¿se acuerdan? Que en un momento dado llegó a la casa y la suegra tenía fiebre y Jesús sanó la suegra y la suegra se levantó y le sirvió. Así que Juan tuvo una experiencia espiritual en el mundo físico. Juan estuvo allí en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, cuando descendió la paloma sobre Jesús y escuchó la voz del cielo que dijo, este es mi amado. Vea, hay tantas cosas que él vivió, porque para Juan era una visión distinta, porque este es primo mío en la carne. Piénselo, es como que es una cosa absurda. Por eso al principio los hermanos de Jesús no creían en él. Después uno de sus hermanos, que se llama Santiago, en los Hechos aparece como una figura importante de la iglesia, porque después que Jesús llega a un punto en que ellos creen y cuando se resucita, pues obviamente allí el día de Pentecostés había la mamá y el hermano de Jesús. ¿Quién va a creer que el hermano mío sea un ser divino? Lo haya mandado Dios, ¿sabes? Es difícil, ¿entiendes? Así que Juan tuvo toda esa experiencia y cuando escribe su libro, la iglesia estaba pasando por un momento particular. Ya había dejado de ser la iglesia judía de Jerusalén, que se quedó allí, y se convirtió en lo que Jesús dijo como ordenanza. Cuando venga el Espíritu Santo, me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pues ese último de la tierra era el mundo conocido, que ya había sido conquistado por los romanos y obviamente por la ideología griega. Así que en el resto del mundo, pues hacía falta que el mensaje de Dios llegara de una manera que fuera coherente y entendible para que la gente pudiera asimilarlo. Y que pudiera bendecir a la gente y que a la vez sentara las bases para que la iglesia se mantuviera sana y santa para Dios. Así que a la próxima clase pues, vamos a ir directo a los capítulos y Dios